La tragedia de Teresa Quiñones, 1875, Oaxaca. Las manos que no debía mostrar. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. En la ciudad de Oaxaca, donde los edificios coloniales de cantera verde se alzaban contra montañas que cambiaban de color según la hora del día, doradas al amanecer, púrpuras al atardecer, y donde las tradiciones zapotecas se entrelazaban con costumbres españolas, creando cultura única, que no era completamente indígena ni completamente europea, sino algo enteramente oaxaqueño. Vivía una joven llamada Teresa Quiñones. Era el año de 1875, apenas 8 años después de la ejecución de Maximiliano y la restauración de la República, época en que México intentaba encontrar estabilidad después de décadas de conflicto continuo. Pero en Oaxaca, ciudad natal de Benito Juárez, quien había muerto apenas 3 años antes, había orgullo particular en identidad liberal y resistencia a imposiciones extranjeras. La ciudad tenía aproximadamente 25,000 habitantes, mezcla de descendientes de colonos españoles, comunidades zapotecas que habían mantenido mucho de su cultura a pesar de siglos de colonización, y mestizos que navegaban entre estos dos mundos, creando síntesis cultural que definía la región. Teresa tenía 23 años y poseía esa belleza distintiva de mujeres oaxaqueñas que combinaban herencia zapoteca con sangre española. Rostro de forma ovalada con pómulos altos y pronunciados que hablaban de sus ancestros indígenas, piel del color de canela oscura que brillaba con salud bajo sol oaxaqueño, ojos negros profundos como obsidiana pulida que observaban el mundo con inteligencia aguda que su educación limitada nunca había logrado suprimir, y cabello negro abundante que le llegaba hasta más abajo de la cintura cuando lo soltaba, pero que generalmente llevaba trenzado con listones coloridos según costumbre zapoteca. Era de estatura mediana para mujeres de su época, aproximadamente 1,58 m, con constitución fuerte que testimoniaba generaciones de ancestros acostumbrados a trabajo físico en terreno montañoso. Su sonrisa era cálida y frecuente cuando se sentía cómoda, revelando dientes blancos perfectos, pero había también en sus ojos sombra de tristeza o tal vez secreto que aquellos que la conocían bien habían notado, pero que nadie se había atrevido a mencionar directamente. Era la segunda hija de don Abundio Quiñones y doña Feliciana, una familia que ocupaba posición intermedia incómoda en jerarquía social de Oaxaca. Don Abundio era maestro carpintero, artesano especializado que creaba muebles elaborados para familias ricas de ciudad, trabajos que requerían habilidad considerable y que eran valorados, pero que aún lo colocaban firmemente en clase trabajadora en lugar de clase media profesional. Había aprendido su oficio de su propio padre, había perfeccionado técnicas durante décadas de práctica y había construido reputación de crear piezas de calidad excepcional que duraban generaciones. Sus ingresos, aproximadamente 500 pesos anuales, eran suficientes para mantener familia modestamente,
con casa pequeña pero propia en barrio respetable, suficiente comida en mesa y capacidad de vestir apropiadamente, aunque no lujosamente. Doña Feliciana provenía de familia zapoteca que había mantenido muchas tradiciones ancestrales a pesar de presiones de hispanización que habían continuado durante siglos. Era tejedora excepcional que creaba textiles con diseños tradicionales zapotecas, patrones geométricos que contaban historias sin palabras, que transmitían significados que sólo aquellos criados en cultura podían completamente entender. Vendía sus textiles en mercado local, proporcionando ingresos suplementarios que ayudaban familia a vivir con cierta comodidad relativa. Pero más importante que su habilidad técnica era su conocimiento de tradiciones zapotecas, ceremonias, remedios herbales, interpretación de sueños y presagios, todo el complejo sistema de creencias que existía paralelamente al catolicismo oficial que la Iglesia intentaba imponer. Teresa había sido criada con un pie en cada mundo: el mundo hispano-católico de misa dominical, confesión y santos patronos, y el mundo zapoteco de tradiciones ancestrales, respeto por fuerzas de naturaleza y reconocimiento de que realidad contenía más de lo que simple materialismo admitía. Había asistido a escuela primaria dirigida por monjas, donde aprendió a leer y escribir en español, habilidad que la colocaba por encima de mayoría de mujeres zapotecas de su generación. Pero había aprendido también de su madre el idioma zapoteco, los diseños tradicionales de tejido, las historias de sus ancestros y las prácticas de curación que habían sido transmitidas de generación en generación de mujeres en su familia. Era esta dualidad, esta capacidad de moverse entre mundos que había atraído atención de su futuro esposo, aunque las razones exactas por las cuales la había elegido resultarían ser considerablemente más oscuras de lo que cortejo superficial sugería. El prometido de Teresa era Emiliano Ruiz, un hombre de 39 años que se describía como comerciante, aunque nadie en Oaxaca parecía poder especificar exactamente en qué comerciaba. Había llegado a Ciudad 5 años antes desde algún lugar del norte de México. Las cuentas variaban sobre exactamente de dónde, y Emiliano mismo daba respuestas diferentes dependiendo de a quién preguntara. Lo que era claro era que tenía dinero. No fortuna masiva, pero recursos suficientes para vivir cómodamente, sin trabajo visible, para vestir bien, para mantener casa respetable en parte mejor de ciudad. Físicamente, Emiliano era hombre que comandaba atención no tanto por belleza, sino por intensidad de su presencia. Altura mediana, pero constitución poderosa que sugería fuerza considerable. Rostro cuadrado con rasgos marcados que mostraban poco de mezcla indígena. Parecía predominantemente de ascendencia española, ojos color café oscuro que observaban el mundo con intensidad que algunos encontraban fascinante y otros encontraban inquietante, y cabello negro que comenzaba a mostrar gris, aunque lo teñía regularmente con preparación que compraba de boticario. Vestía típicamente como hombre de medios modestos pero respetables, trajes oscuros de tela decente, camisas blancas, aunque no del lino finísimo que verdaderamente ricos usaban, y sombrero de ala ancha para protegerse del sol oaxaqueño. Pero más notable que su apariencia era su personalidad, o más precisamente, la ausencia de personalidad coherente. Emiliano parecía cambiar dependiendo de con quién hablaba, adaptando su manera, su acento incluso, para ajustarse a su audiencia. Con comerciantes españoles prósperos, adoptaba aire de sofisticación urbana. Con artesanos zapotecos, hablaba de respetar tradiciones ancestrales. Con autoridades de iglesia, profesaba devoción católica profunda. Era camaleón social, y esta maleabilidad, que debería haber sido señal de advertencia, había sido interpretada por muchos como simple habilidad social impresionante.
El cortejo entre Teresa y Emiliano había comenzado de manera que ahora, mirando atrás, parecía haber sido cuidadosamente calculada. Emiliano había conocido casualmente a Teresa en mercado, donde ella ayudaba a su madre a vender textiles. Había expresado interés en diseños zapotecas tradicionales. Había hecho preguntas inteligentes que demostraban conocimiento inusual para forastero. Había comprado varias piezas a precios generosos. Durante visitas subsecuentes al mercado, había comenzado conversaciones con Teresa, siempre apropiadas, siempre respetuosas, gradualmente estableciendo familiaridad. Después de varios meses de estos encuentros casuales, Emiliano había pedido permiso formal para cortejar a Teresa. Don Abundio y doña Feliciana habían sido inicialmente escépticos. Este hombre era extraño sin familia conocida en Oaxaca, sin historial claro, con medios de vida que no podían ser verificados. Pero Emiliano había sido persuasivo. Había proporcionado referencias que resultarían ser falsas, aunque esto solo se descubriría más tarde. Había ofrecido dote impresionante de 3,000 pesos, cantidad que representaba 6 años de ingresos de don Abundio y que era difícil de rechazar para familia de medios modestos. Durante 8 meses de cortejo formal que siguieron, Emiliano visitó Casa Quiñones regularmente, siempre comportándose con perfecta propiedad. Había conversaciones con Teresa bajo supervisión de doña Feliciana. Había regalos modestos pero apropiados. Había gradual construcción de lo que parecía ser compatibilidad razonable. Teresa no sentía amor apasionado por Emiliano. Había demasiada diferencia de edad y demasiado sentido de que él siempre estaba representando rol en lugar de mostrando verdadero ser, pero sus padres parecían aprobar match, y ella había sido criada para valorar juicio de sus padres en tales asuntos. Pero había algo que Teresa notaba durante cortejo, algo que la inquietaba, aunque no podía nombrarlo exactamente. Emiliano tenía interés inusual, casi obsesivo, en tradiciones zapotecas, particularmente en aquellas relacionadas con curación y con lo que él llamaba conocimiento antiguo. Hacía preguntas sobre remedios herbales que doña Feliciana conocía, sobre ceremonias que habían sido practicadas en tiempos precristianos, sobre creencias zapotecas en fuerzas invisibles que existían más allá del mundo material. Cuando Teresa o su madre respondían estas preguntas, Emiliano escuchaba con intensidad que parecía ir más allá de simple curiosidad cultural. Y había también momentos, fugaces pero inquietantes, cuando Teresa sorprendía expresión en rostro de Emiliano que no correspondía con palabras que estaba diciendo. Cuando hablaba de su amor y respeto por ella, sus ojos mostraban algo más parecido a evaluación fría, como si fuera objeto siendo catalogado en lugar de persona siendo cortejada. Cuando profesaba admiración por cultura zapoteca, había algo en su tono que sugería no admiración sino desprecio apenas oculto. Pero estos momentos eran tan breves, tan fácilmente descartables como imaginación, que Teresa los guardaba para sí misma, cuestionando si realmente había visto lo que pensaba haber visto. Aproximadamente un mes antes de boda programada, algo sucedió que debería haber sido señal de advertencia definitiva, pero que fue malinterpretada en momento. Teresa estaba ayudando a su madre preparar tintes naturales para teñir lana, proceso que involucraba hervir plantas específicas, algunas de las cuales eran ligeramente cáusticas. Durante proceso, algo de líquido hirviendo salpicó sobre manos de Teresa, causando quemadura menor pero dolorosa en dorso de su mano derecha y parte de su muñeca. Doña Feliciana trató quemadura inmediatamente con remedios tradicionales, aloe vera de planta que mantenían en patio, seguido por pasta de hierbas específicas conocidas por promover sanación. La quemadura sanó durante semanas siguientes, pero dejó marca,
cicatriz roja irregular que cubría área de aproximadamente 5 centímetros cuadrados en dorso de su mano derecha. Cuando Emiliano vio cicatriz durante siguiente visita, su reacción fue extraña. Primero hubo destello de algo, satisfacción, triunfo, que cruzó su rostro tan rápidamente que Teresa no estaba segura de haberlo visto. Luego, había expresado preocupación elaborada, había preguntado detalles extensos sobre cómo había sucedido quemadura, exactamente qué sustancia había causado, qué tratamientos habían sido aplicados. Era nivel de interés que parecía excesivo para lesión menor, pero Teresa lo había atribuido a preocupación de futuro esposo por su bienestar. Lo que Teresa no sabía, lo que nadie en familia Quiñones sabía, era que Emiliano había estado esperando exactamente tal oportunidad, tal marca, tal imperfección en piel de Teresa que proporcionaría excusa para lo que estaba planeando. Y cuando cicatriz resultó ser exactamente tipo de marca que necesitaba, había comenzado próxima fase de su plan. Capítulo 1. Los guantes misteriosos. 2 semanas antes de boda, Emiliano presentó a Teresa regalo, par de guantes de novia elaboradamente decorados. Eran guantes de cabritilla finísima en color crema pálido, que se extendían hasta codos, según moda europea, bordados intrincadamente con hilos de seda en tonos de marfil y dorados representando flores y pájaros, con pequeñas perlas cosidas estratégicamente que capturaban luz. Eran obviamente costosos, tipo de accesorio que señoritas de familias verdaderamente ricas usaban, pero que estaban más allá de medios normales de familia, como los Quiñones. «Para mi novia hermosa», había dicho Emiliano presentando guantes en su caja de terciopelo. «Sé que la cicatriz en tu mano te causa vergüenza. Estos guantes asegurarán que en nuestro día especial te veas absolutamente perfecta y, más importante», había agregado con tono que sonaba solícito, pero que contenía nota de firmeza, «la tradición en mi familia es que novia use guantes durante ceremonia completa. Es símbolo de pureza y modestia que valoramos profundamente». Teresa había aceptado guantes con gratitud mezclada con incomodidad. Era cierto que cicatriz la hacía sentir consciente. No era desfigurante, pero era visible, y en sociedad donde apariencia era importante, imperfección en manos que serían vistas por todos los invitados durante ceremonia era fuente de ansiedad. Los guantes resolverían este problema práctico. Pero había algo sobre la insistencia de Emiliano. Su énfasis en que debía usar guantes durante ceremonia completa, su descripción como tradición familiar, aunque nunca había mencionado tal tradición antes, que hacía que se sintiera incómoda de manera que no podía nombrar. Cuando probó guantes, ajustaban perfectamente. Emiliano claramente había obtenido medidas precisas de sus manos de alguna manera. La cabritilla era suave como segunda piel, moldeándose a sus dedos y manos con flexibilidad que permitía movimiento completo. Se veían hermosos, transformaban sus manos trabajadoras en manos de dama refinada. Pero había algo más que notó. Los guantes tenían forro interior de seda que se sentía ligeramente extraño contra su piel, como si hubiera sido tratado con alguna sustancia que dejaba sensación apenas perceptible de humedad o aceitosidad. Cuando mencionó esto a Emiliano, él explicó que era tratamiento especial aplicado a seda para hacerla más suave, más lujosa. «Solo lo mejor para mi novia», había dicho con sonrisa que no alcanzaba completamente sus ojos. Teresa guardó guantes cuidadosamente, planeando usarlos solo durante ceremonia de boda para mantenerlos prístinos. Pero Emiliano insistió que debía usarlos durante semanas previas a boda también, para acostumbrarse a sensación de usarlos, para asegurar que se sintiera cómoda durante ceremonia. Era solicitud inusual,
Pero Teresa, queriendo complacer a su futuro esposo y no queriendo parecer ingrata por regalo tan generoso, accedió. Comenzó a usar guantes durante varias horas cada día, y fue durante estas sesiones de uso prolongado que comenzó a notar cambios en sus manos. Cambios que al principio descartó como imaginación o como efectos naturales de usar guantes apretados durante períodos extendidos. Sus manos comenzaron a sentirse constantemente cálidas, casi febriles, incluso cuando removía guantes. La piel se sentía sensible, como si hubiera sido ligeramente quemada por sol, aunque obviamente no había estado expuesta. Y más perturbador, comenzó a notar que piel en sus manos, particularmente en áreas donde cicatriz de quemadura estaba, comenzaba a cambiar de color. No dramáticamente, no de manera que sería inmediatamente obvia a otros, pero lo suficiente para que ella notara cuando examinaba sus manos cuidadosamente. Tonos de marrón oscuro, casi negros en algunos lugares, apareciendo en patrones irregulares que se extendían desde área de cicatriz original. ¿Era simplemente cicatriz que se oscurecía a medida que sanaba? ¿O era algo más? Teresa intentó hablar con su madre sobre estos cambios, pero doña Feliciana estaba tan consumida con preparativos de boda, coordinando con cocineras que prepararían banquete, supervisando creación de vestido de novia, arreglando detalles de ceremonia, que descartó preocupaciones de Teresa como nervios de novia. Las cicatrices cambian de color a medida que sanan, había dicho doña Feliciana distraídamente. Es completamente normal, y usar guantes, especialmente guantes finos como esos, puede hacer que tu piel reaccione. Solo deja de usarlos hasta día de boda si te están molestando. Pero cuando Teresa intentó seguir este consejo, cuando intentó guardar guantes y no usarlos durante días previos a boda, Emiliano se volvió inusualmente insistente. «Necesitas seguir usándolos», había dicho con tono que por primera vez durante todo cortejo mostraba irritación real. «Es importante que te acostumbres a ellos. Confía en mí. Sé lo que es mejor». Era demanda que era difícil de rechazar sin causar conflicto abierto apenas días antes de boda. Entonces Teresa continuó usando guantes, aunque decoloración en sus manos continuaba extendiendo, aunque sensación de calor y sensibilidad se intensificaba, aunque crecía certeza incómoda de que algo no estaba bien. La noche antes de boda, Teresa finalmente removió guantes para examinar sus manos cuidadosamente a luz de vela. Lo que vio la hizo jadear con horror. Ambas manos, pero especialmente mano derecha donde cicatriz original había estado, estaban ahora marcadas con patrones extensos de decoloración oscura. No era simplemente oscurecimiento de cicatriz existente, sino marcas nuevas que se habían extendido sobre sus palmas, dorsos de manos, dedos, muñecas. Los patrones eran irregulares, pero de alguna manera también parecían casi deliberados, como si formaran diseño específico, aunque Teresa no podía discernir qué podría representar. Y había algo más. Cuando presionaba áreas decoloradas, se sentían diferentes que piel normal. Había engrosamiento, endurecimiento, como si piel misma estuviera transformándose en algo más parecido a cuero que a tejido humano vivo. Era aterrador, y por primera vez Teresa sintió miedo genuino, no solo sobre cómo se vería en su boda, sino sobre qué exactamente estaba pasando a su cuerpo. Corrió a habitación de su madre, mostrándole sus manos bajo luz. Doña Feliciana, ahora finalmente prestando atención completa a preocupaciones de su hija, examinó manos cuidadosamente. Su expresión pasó de perplejidad a creciente alarma. «Esto no es normal», murmuró. «Esto no es simplemente cicatriz sanando. Hay algo... Teresa, ¿qué más has notado? ¿Dolor? ¿Otros síntomas?» Teresa describió sensaciones de calor, sensibilidad,
y cómo síntomas parecían haber comenzado después de empezar a usar guantes. Doña Feliciana tomó uno de guantes y lo examinó cuidadosamente, oliendo forro de seda, frotándolo entre sus dedos. «Hay algo aplicado a este forro», dijo finalmente. «Algo que no puedo identificar completamente, pero no es solo tratamiento para suavizar seda. Tiene olor medicinal, o tal vez químico. Teresa, creo que estos guantes han sido tratados con algo que está causando reacción en tu piel». Era conclusión aterradora, pero planteaba pregunta aún más aterradora. ¿Por qué Emiliano daría a Teresa guantes que causarían tal reacción? ¿Era error? Tal vez Artesano había usado sustancia equivocada sin intención maliciosa. ¿O era deliberado? Y si era deliberado, ¿qué propósito serviría marcar manos de novia de manera tan grotesca? «Debes decirle a Emiliano que no puedes usar estos guantes», insistió doña Feliciana. «Muéstrale tus manos, muéstrale qué han hecho guantes. Si es hombre honorable, entenderá». Pero cuando Teresa imaginaba esta confrontación, imaginar mostrar a Emiliano sus manos marcadas, acusarlo implícitamente de darle guantes que la habían dañado, causar potencial escándalo día antes de boda, sintió oleada de terror. ¿Y si él cancelaba boda? ¿Y si culpaba a ella de arruinar guantes caros con alguna reacción corporal anormal? ¿Y si...? Y este miedo era más profundo aunque menos racional. Había algo más siniestro en todo esto, y confrontarlo lo provocaría a hacer algo peor. «Usaré guantes durante ceremonia como prometí», dijo Teresa finalmente, su voz temblando. «Cubrirán marcas. Nadie más sabrá. Y después de boda hablaré con Emiliano, le mostraré qué pasó y buscaremos tratamiento apropiado para curar mi piel». Era decisión que priorizaba evitar conflicto y vergüenza social sobre su propio bienestar, decisión que muchas mujeres en su posición habían tomado a través de historia cuando enfrentaban situaciones imposibles donde todas las opciones parecían malas. Y era decisión que casi le costaría no solo sus manos, sino su vida. Capítulo 2. La ceremonia. El día de boda amaneció brillante y caluroso. Cielo azul perfectamente despejado sobre Oaxaca, temperatura ya elevándose hacia niveles que harían tarde casi insoportable, pero que se consideraban típicos para septiembre. La iglesia de Santo Domingo, donde ceremonia se realizaría, era uno de edificios más hermosos de Oaxaca, construcción barroca elaborada con interior decorado con pan de oro y frescos que contaban historias de santos y mártires. Teresa se despertó sintiéndose mareada y febril. Durante noche, marcas en sus manos habían continuado extendiéndose y ahora podía sentir que decoloración alcanzaba más allá de sus muñecas, subiendo por antebrazos. El calor que había sentido en sus manos ahora era dolor real, sensación ardiente que hacía que simple acto de mover dedos fuera incómodo. Pero era su día de boda. Cientos de invitados ya estaban reuniéndose en iglesia y no había forma de detener lo que estaba en movimiento sin causar desastre social completo. El proceso de vestirla tomó horas. Primero, el baño ritual. Luego peinado elaborado con flores entrelazadas en trenzas. Luego vestido, satén blanco, que doña Feliciana y sus hermanas habían estado cosiendo durante meses, con bordados tradicionales zapotecas sutilmente incorporados en diseño. Y finalmente, los guantes. Cuando Teresa deslizó guantes sobre sus manos marcadas y doloridas, sintió como si estuviera sellando su destino en lugar de simplemente completando su atuendo nupcial. La procesión desde Casa Quiñones hasta Santo Domingo fue corta, solo varias cuadras, pero Teresa la experimentó como si estuviera caminando a través de sueño o pesadilla. Las calles estaban llenas de vecinos que habían salido a ver pasar procesión nupcial, gritando bendiciones y arrojando pétalos de flores. Teresa sonreía mecánicamente, saludaba con mano enguantada,
pero internamente sentía terror creciente de que algo estaba terriblemente mal, de que estaba caminando hacia desastre que no podía prevenir o incluso nombrar completamente. Santo Domingo estaba lleno hasta su capacidad. 150 invitados llenaban bancos, representando amplio espectro de sociedad oaxaqueña, familia extendida de Quiñones, artesanos y comerciantes que conocían a don Abundio, mujeres zapotecas que compraban textiles de doña Feliciana y también, Teresa notaba con sorpresa, número considerable de personas que no reconocía, que asumía debían ser asociados de Emiliano, aunque él siempre había afirmado tener pocas conexiones sociales en Oaxaca. Emiliano esperaba en altar, vestido formalmente en traje negro, sonriendo con lo que parecía ser satisfacción visible. Cuando Teresa caminó por pasillo del brazo de su padre, consciente de cientos de ojos evaluándola, podía ver cómo mirada de Emiliano se fijaba en sus manos enguantadas, cómo sus ojos brillaban con algo que era definitivamente satisfacción, tal vez incluso triunfo. La ceremonia comenzó según ritual católico tradicional. El sacerdote, Padre Mateo, anciano que había bautizado a Teresa y quien había sido sacerdote de familia Quiñones durante décadas, pronunció bendiciones tradicionales, leyó pasajes de escrituras sobre santidad del matrimonio y finalmente llegó a intercambio de anillos que sellaría unión. Fue en este momento que algo inusual sucedió. Tradicionalmente, novia removería sus guantes antes de intercambio de anillos. Era imposible deslizar anillo sobre dedo enguantado. Y además, era costumbre que manos desnudas tocaran durante este momento sagrado. Padre Mateo hizo pausa, esperando que Teresa removiera guantes, pero Teresa, pánico surgiendo en su garganta, mantuvo sus manos firmemente enguantadas. «Padre», dijo con voz que intentaba sonar casual aunque temblaba ligeramente, «¿sería posible? Podemos realizar intercambio de anillos sobre guantes. Es tradición en familia de mi esposo que novia mantenga guantes durante ceremonia completa». Padre Mateo frunció ceño. «Nunca he escuchado tal tradición, y prácticamente, ¿cómo podemos? El anillo no ajustará sobre guante». Emiliano intervino suavemente. «Tenemos anillos especialmente hechos en tamaños más grandes precisamente para acomodar guantes. Es tradición antigua de mi familia, padre. Esperamos que pueda honrarla». Hubo murmullo de confusión y comentario entre congregación. Esto era ciertamente inusual. De hecho, era casi sin precedentes. Pero Padre Mateo, anciano y de disposición gentil, que no quería causar escena en medio de ceremonia, finalmente asintió. Los anillos, efectivamente más grandes de lo normal, fueron deslizados sobre dedos enguantados de Teresa y Emiliano. Pero cuando llegó momento del beso que sellaría matrimonio, cuando Emiliano se inclinó para besar a Teresa, ella podía ver expresión en sus ojos que la llenaba de terror. No era amor, no era alegría de nuevo esposo. Era algo frío, calculador, satisfacción de persona que había ejecutado plan complejo exitosamente. Y cuando sus labios tocaron brevemente, Teresa sintió como si hubiera sido marcada, reclamada, no por esposo que la amaría, sino por algo mucho más oscuro. La ceremonia concluyó. Teresa y Emiliano fueron declarados marido y mujer, y procesión salió de iglesia hacia recepción que se realizaría en casa que Emiliano había alquilado para ocasión. Durante toda recepción, que duró horas con comida, música, baile, Teresa mantuvo guantes puestos. Cuando invitados comentaban sobre esto, Emiliano explicaba suavemente sobre tradición familiar. Y aunque muchos encontraban esto extraño, nadie presionó tema. Pero bajo guantes,
Manos de Teresa ardían con dolor creciente. Podía sentir que marcas continuaban extendiéndose, que algo terrible estaba sucediendo a su piel. Y cuando finalmente recepción terminó y ella y Emiliano se retiraron a la habitación matrimonial que había sido preparada, Teresa sabía que confrontación no podía ser evitada más tiempo. Capítulo 3. La revelación. En privacidad de habitación matrimonial, Teresa finalmente removió guantes. Lo que reveló hizo que gritara, grito que fue sofocado cuando Emiliano rápidamente cubrió su boca con su mano. Ambas manos de Teresa, desde puntas de dedos hasta más allá de muñecas, estaban ahora completamente cubiertas con marcas negras. Pero no eran simplemente decoloraciones irregulares. Durante horas que había llevado guantes durante ceremonia y recepción, marcas habían formado patrón distintivo, símbolos y diseños que Teresa reconocía vagamente de fragmentos de conocimiento zapoteco antiguo que su madre había compartido, pero que habían sido mezclados y distorsionados de maneras que los hacían grotescos en lugar de sagrados. Y sus manos no solo estaban marcadas, estaban transformadas. La piel era dura, escamosa en lugares, con textura que era más parecida a corteza de árbol que a piel humana. Sus dedos estaban rígidos, difíciles de mover, y había dolor ardiente que irradiaba desde sus manos hacia sus brazos. «¿Qué me has hecho?», Teresa demandó, lágrimas corriendo por su rostro. «¿Qué había en esos guantes?». Emiliano la miró con expresión que finalmente mostraba su verdadera naturaleza. No había calidez, no había afecto, solo satisfacción fría de haber completado tarea necesaria. «Lo que era necesario», dijo simplemente. «Teresa, tú y yo vamos a hacer gran trabajo juntos, pero primero necesitabas ser marcada apropiadamente». Mientras hablaba, sacó libro de bolsillo oculto de su chaqueta, texto antiguo, encuadernado en cuero que Teresa reconoció con horror creciente como tipo de grimorio que curanderos oscuros, aquellos que practicaban no curación, sino hechicería dañina, supuestamente usaban. «He estado buscando durante años», explicó Emiliano, su voz tomando cualidad de conferencia como si estuviera enseñando a estudiante, «por mujer, con conocimiento exacto correcto y herencia exacta correcta. Necesitaba a alguien con sangre zapoteca pura, criada en tradiciones, pero también acostumbrada a mundo hispano, capaz de moverse entre ambos. Y necesitaba a alguien cuyas manos pudieran ser marcadas con símbolos de poder que este texto describe». Continuó explicando, y mientras hablaba, horror de Teresa se profundizaba, que había estado practicando forma corrupta de magia que mezclaba fragmentos de tradiciones zapotecas con elementos de ocultismo europeo que había aprendido durante viajes. Su objetivo era crear lo que llamaba trabajadora de poder, mujer cuyas manos, marcadas con símbolos específicos, podrían canalizar fuerzas que él quería controlar. Guantes habían sido tratados con mezcla de sustancias, algunas químicas, algunas herbales, algunas que él describía como imbuidas con intenciones rituales, diseñadas para no solo marcar piel, sino transformarla, crear, en manos de Teresa, canales para tipo de energía que prácticas oscuras supuestamente podían manipular. «Pero necesitabas ser marcada durante ceremonia sagrada», explicó. «Poder de matrimonio católico fusionándose con símbolos más antiguos, con tu consentimiento incluso si no entendías completamente a qué consentías, todo esto era necesario para que marcas tomaran su forma final». «Estás loco», susurró Teresa. «Esto no es real. Es superstición, es...». Pero incluso mientras pronunciaba palabras, miraba sus manos transformadas, sentía dolor que definitivamente era real y se preguntaba si tal vez había fuerzas en mundo que su educación católica limitada nunca había reconocido.
fuerzas que Emiliano de alguna manera había aprendido a manipular con efectos horriblemente tangibles. «No necesitas creer en mecanismos», dijo Emiliano. «Solo necesitas hacer lo que te digo. Ahora que estás marcada, ahora que estamos casados y tienes que obedecerme según ley de Dios y ley de México, usarás esas manos para trabajo que te ordene. Y si te niegas...» Su tono se volvió amenazante. «Bueno, marcas continuarán extendiéndose. Eventualmente alcanzarán tu corazón. Y entonces morirás de manera muy dolorosa». Era amenaza terrible, y Teresa no sabía si creer que Emiliano realmente tenía poder de cumplirla, o si simplemente era loco que creía en sus propias fantasías de poder mágico. Pero sabía con certeza que estaba en peligro grave, atrapada en matrimonio con hombre que era claramente peligroso, con manos que habían sido horriblemente dañadas y con pocas opciones de escape. Capítulo 4. La huida y el descubrimiento. Durante días siguientes, Teresa vivió en pesadilla. Emiliano la mantenía confinada en casa, la forzaba a participar en rituales extraños, donde ella tenía que colocar sus manos marcadas sobre objetos, hierbas, cristales, textos antiguos, mientras él recitaba palabras en idiomas que no reconocía. Decía que estaba activando poder de marcas, que estaba canalizando fuerzas a través de ella. Teresa no sabía si estos rituales tenían algún efecto real o si eran simplemente fantasías de hombre mentalmente enfermo. Pero sabía que marcas en sus manos continuaban extendiéndose, que dolor intensificaba y que necesitaba escapar antes de que, ya fuera por medios místicos que Emiliano afirmaba, o simplemente por envenenamiento químico progresivo de sustancias que habían sido aplicadas a guantes, marcas alcanzaran órganos vitales y la mataran. Una noche, cuando Emiliano salió brevemente de casa para obtener ingredientes para otro de sus rituales, Teresa huyó. Corrió descalza a través de calles de Oaxaca hacia casa de sus padres, sus manos marcadas escondidas bajo rebozo, lágrimas corriendo por su rostro. Cuando don Abundio y doña Feliciana vieron a su hija, demacrada, aterrorizada, con manos grotescamente transformadas, su horror fue profundo. Doña Feliciana examinó marcas cuidadosamente, oliendo piel, tocándola gentilmente. «Esto es envenenamiento», declaró finalmente. «Alguna sustancia química aplicada a guantes, algo que causa necrosis de piel y da